A mí me costaba, por ejemplo, llegar a una comunidad, ver la alegría que tenía la comunidad en recibirnos, pero por otro lado ver gente apostada en los cerros con rifles, ¿no? Si yo entré a servir a De Vida, era para eso, no era para otra cosa, no era para escalar, no era para sentirme poderosa, no, era sencillamente porque me parecía excelente tener una oportunidad de servir. Por un lado, las canas te ayudan en la función porque te tratan de señora, doctora, ¿no? Cierto respeto, ¿no? Pero por otro lado, también tú sabes que tienes que batallar con situaciones muy machistas, ¿no? Yo no pienso que parar y decir, ya me jubilé, eso no es para mí. No necesito ser perfecta para sentirme extraordinaria. No necesito ser perfecta para sentirme extraordinaria. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Mujeres Batalla, 20 años después, y yo soy Antonio Orjeda. Hace unas semanas, una muy querida amiga me prestó este libro, Tiempos de Escolta, de Carmen Macías. Tiempos de Escolta es un libro testimonial donde Carmen cuenta su paso por la función pública. Ella lideró nada menos que De Vida, el programa que ve por las políticas antidrogas en el país, ¿no? En un país donde el narcotráfico es tan fuerte, ella tuvo como contraparte, como enemigos a narcotraficantes, y por ende necesitaba una escolta. Carmen, bienvenida. Gracias, Antonio, muchísimas gracias. Durante tu paso por De Vida, tú has contado que de los 30 días del mes, 20 te lo pasabas en campo. Y en campo quiere decir en zonas realmente complicadas. Hay un hecho que tú narras durante un paso en Trocha. A un uniformado se le cae una granada y tú ordenas detener la caravana para buscar esa granada. Tu escolta, el común de los uniformados decían no, porque esta es una zona peligrosa, es una zona donde podrían atacarnos en cualquier momento. ¿Por qué decidiste parar? Bueno, yo pensé que en ese momento que la vida de un niño que podía estar alrededor, porque estábamos camino a poblaciones, ¿no? Pero obviamente que los niños caminan por todas partes, incluyendo las carreteras, y eso es a veces un temor, ¿no? que teníamos. Y pensé que esa granada la podía encontrar un niño o una persona cualquiera, pero sobre todo pensé en ese momento en la imagen de un niño. Y dije, no puede ser, ¿no? Al manipularla podría... Claro, al manipularla podía explotar, ¿no? A ver, permíteme ser tremendamente estúpido. A ver, estamos hablando de la funcionaria de un programa muy importante versus la vida de un niño en una comunidad olvidada. La orden natural era, seguimos adelante. Yo siempre le obedecía a la escolta, ¿no? Yo era, digamos, una hormiga frente a lo que ellos saben y sabían de seguridad, ¿no? Pero en ese momento, no sé, yo creo que también la pulsión de vida, ¿no? El imaginar que podíamos causar una muerte innecesaria, horrible, me movió, ¿no? En ese momento, y la conseguimos. O sea, la conseguimos, ¿no? La granada la conseguimos, y bueno, y seguimos camino, ¿no? Conseguir la granada no era, lo detenemos y van a buscar. No, mientras se iba a buscar, o sea, no estuve ahí, pero presumo que mientras unos iban a buscar, otros tendrían que estar alertas ante o sea, debió haber sido un momento muy tenso. Sí, fue un momento tenso como también otros, ¿no?
O sea, yo era primera vez que trabajaba en el Estado y en un, digamos, en un tema, como tú has mencionado, tan duro, ¿no? A mí me costaba, por ejemplo, llegar a una comunidad, ver la alegría que tenía la comunidad en recibirnos, pero por otro lado ver gente apostada en los cerros con rifles, ¿no? Entonces uno tiene que, digamos, acostumbrarse a convivir de alguna manera con eso mientras estás en ese cargo, ¿no? Cuando tú asumes el cargo, cuando aceptas el cargo, ya estabas en una edad en la que el común, una edad a la que el común está esperando llegar más bien para estar jubilado. Tú no, tú fuiste, aceptaste y eso, te la pasabas más de la mitad del tiempo en el campo. Sí. Yo creo que cuando uno tiene más edad, le es más fácil también hacer concesiones con uno mismo, ¿no? O sea, si yo entré a servir a De Vida, era para eso, no era para otra cosa, no era para escalar, no era para sentirme poderosa, no, era sencillamente porque me parecía excelente tener una oportunidad de servir al Perú, ¿no? Sin embargo, obviamente para esa entrevista he conversado con gente que te conoce de tiempo y más bien me dicen que lo tuyo no ha sido un tema de que porque ya estaba grande ya me podía mandar, no. Tú de toda la vida has tenido un propósito, siempre has sido... pero he luchado contra eso, he luchado contra mis miedos también, ¿no? O sea, yo he sido... Desde el mismo hecho de estudiar, ¿no? Porque tu papá no quería que estudies, que hagas universidad y tú te rebelaste y estudiaste psicología en San Marcos. Sí, yo he sido una persona que he luchado contra corriente también, ¿no? Comienza porque nací con 1,400 kilos y estuve en la incubadora 40 días, en esa época, ¿no? Así que ya eso fue una batalla ganada. Pero también porque fui muy protegida en la infancia. O sea, por supuesto no había el tránsito que hay ahora, los colegios eran solamente de niñas. O sea, fíjate todas las cosas que uno tiene que romper, ¿no? De estereotipos y de certezas, ¿no? Que no lo son, ¿no? Que te das cuenta en el camino que no lo son. Así que no creas, yo he tenido mis temores, pero cuando he estado en De Vida, curiosamente no temía. Me entregaba totalmente a lo que teníamos que hacer y confiaba absolutamente en la escolta. Por eso es que yo le dedico el libro a ellos. Sin embargo, en el libro tú comentas de que tu escolta, al conocerlos, te diste cuenta que era un grupo de hombres que más bien podía darle clases a todos los funcionarios de mayor rango, y estoy hablando en general, pero pienso mucho en los uniformados, que más bien crecen en un ambiente donde tienen que vender hombría, donde tienen que vender fortaleza. Escuchamos constantemente en la televisión a estos dos congresistas, Montoya, Cueto, que hablan todos bravucones, ¿no? Bueno, el Perú pues, es un país, algunos dicen patriarcal, como lo dijo Violeta Dara Lafós, a la cual respeté muchísimo, o respeto mucho, y otros dicen que es un país machista. Yo creo que es una combinación de ambos, ¿no? Por un lado, las canas te ayudan en la función porque te tratan de señora, doctora, ¿no? Hay cierto respeto, ¿no? Pero por otro lado, también tú sabes que tienes que batallar con situaciones muy machistas, ¿no? Por ejemplo, para mí era totalmente natural poderle decir al presidente, vamos por acá y no vamos por allá, ¿no? En cualquier tema en que yo me sentía con la facultad de poder decirle, ¿no? Me miraban muchas veces, no quiero decir nombres, pero me miraban como si yo estuviera loca, es decir, de refutar al presidente o de refutar al máximo, ¿no? Del comando o qué sé yo. Y yo siempre le dije al presidente, cuando yo le digo algo es porque realmente pienso en ello, pienso en usted, pienso en el gobierno, pienso en el Perú, ¿no? No estoy sacando ningún tipo de ventaja. Y yo creo que el presidente confiaba muchísimo en mí, pero sí te sientes
Claro, nuestro directorio, por ejemplo, en De Vida, era fundamentalmente de hombres, ¿no? Teníamos también personas del Ministerio de Educación, del Ministerio de la Mujer, si no me equivoco, pero era fundamentalmente de hombres, ¿no? La cuota de la sensibilidad, la cuota humana, una experiencia que comentas también en el libro es esta visita a Nuevo Progreso en Tocache, ¿no? Tocache, una zona que en los 80s, 90s estaba tomada por el narcotráfico, por el terror, totalmente empobrecida, a la que llegan ustedes, y que en el trayecto ya se estaban despidiendo y ves que del otro lado del río había un grupo de niños con pancartas. Sí. ¿Qué te decían? Había niños que nos decían que querían un puente. ¿Por qué? ¿No? Porque no podían pasar el río cuando el río subía para ir a la escuela, o si bajaba mucho también era peligroso. Y yo me di cuenta ahí que lo que teníamos que hacer era mucho más allá de lo estrictamente que habíamos planificado, ¿no? O sea, estábamos en Nuevo Progreso, en Tocache, para ver desarrollo alternativo. Pero ¿cómo no fijarnos en una situación donde los niños corrían un riesgo para ir a la escuela? Estaba en ese momento de ministra de Economía, Cooper, ¿no? Una mujer joven, con visión, etc. Y entonces fuimos donde ella, ¿no? Para explicarle que De Vida sí tenía la facultad de hacer puentes de cierta medida, no mayores puentes, pero sí este puente. Averigüé, por supuesto, antes, me llené de conocimiento sobre el puente, del posible puente que podíamos hacerlo. Entonces, lo logramos, ¿no? Lo logramos. Lo lograron. Fue todo un proceso. Y días antes de la inauguración, coincidentemente estás por la zona, llegas, ves a un niño con su padre y conversando con el niño te dice que le gustaría que para el día de la inauguración también llegaran con un regalo, que sean libros. Sí. Y llegamos conseguiste 4.000 libros. Sí, llegamos con 4.000 libros. Parecería... o sea, ¿por qué era importante eso? Importantísimo porque en ese momento, por ejemplo, en esa zona no había internet, ¿no? Con Cedro te diré que hemos colaborado muchísimo para el internet con 41 telecentros, pero esa es otra historia. Justo nuestra última entrevista fue a Teresa Gómez, ¿no? De Internet para Todos. Así es, ¿no? Sin querer, queriendo, estamos conectando. Una maravilla, ¿no? Pero en los sitios que visitábamos, por ejemplo, una vez con mi esposo, con Rodolfo, le dije, tienes una enciclopedia extraordinaria que no la lees ya, porque Rodolfo entra, por supuesto, a internet y todo. Y me la llevé a Inca Roca, me acuerdo, bueno, ya ni me hicieron caso a mí en la visita que teníamos que planificar una serie de cosas con los productores, porque era vaciarse encima de la enciclopedia. Les llevaste, ¿no?, la biblioteca a tu casa. Claro, bueno, parte de la enciclopedia, ¿no? Sí, en una transacción que hice con Rodolfo, mi esposo. Entonces, te dabas cuenta también que llevar cultura, llevar la letra, llevar la palabra escrita, es tan importante, ¿no? Para la gente. Y yo, por ejemplo, en esa comunidad me di cuenta que nunca habían tenido un libro, nunca habían tenido una biblioteca. Wow. ¿No? Entonces, es más, a veces visitábamos colegios y tenían encerrados 3, 4 libritos porque pensaban que se iban a estropear si los repartían, ¿no? Qué impresionante eso. ¿No? Recuerdo que el año pasado hice una entrevista a una docente que me contaba eso, que al colegio al que ella llegó, y era una especialista justamente en temas de tecnología, y tenían bajo llave las computadoras porque el director tenía miedo de que se malogren. Sí. O sea, esos absurdos. Esas paradojas, ¿no?, que te encuentras, ¿no? Entonces, bueno, pero recordando otra vez lo del puente de los niños, el día de la inauguración,
ese niñito de 3 o 4 años, que se llamaba algo así como Darius o Darius, ahí lo Sí. tengo en el libro, fue también el que dijo un discurso, un pequeño discurso que fue una poesía hecha por él, pequeña, ¿no? Caracho. Entonces, el que el niño subiera al estrado con sus padres y Ujú, todo, ujú. y esos padres nos habían preparado una gallina grande, rica, ya cocida, Ajá. para comer. Ajá. Ahí tuvimos con la escolta todo un conflicto, porque dije, bueno, nosotros hemos tomado desayuno antes de salir del hotel, que habíamos 6 horas de camino, pero habíamos tomado. La policía, que nos abría siempre, trocha, ¿no? Heroica, bueno, no ha tomado desayuno, ¿no? Porque vienen de sus casas y no... Les corresponde. Así que la gallina les corresponde. Como dicen los gringos, long face, ¿no? De la escolta. Pero lo entendieron, ¿no? Lo entendieron perfectamente. De nuevo, detalles, ¿no? De eso de eso no se daría cuenta el común de los, no únicamente de los funcionarios públicos, ¿no? Del común de los seres humanos, ¿no? Hay un tema de sensibilidad. Sensibilidad, de nuevo. Sensibilidad sin perder los objetivos, a veces, ¿cómo te puedo decir? La cosa imperiosa, ¿no? Correcto. De cumplir, de ver la oportunidad también, ¿no? Y de tener una visión muy amplia de todas las aristas del problema, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que si logramos bajar a 42.900 hectáreas de hoja de coca, que tú sabes que el 95% va a drogas cocaínicas, fue porque se trabajaba en todos los frentes, ¿no? Se trabajaba en interdicción, se trabajaba en erradicación, ¿no? En Monzón, por ejemplo, se erradicaron 13.000 hectáreas. Sin embargo, se trabajó y se negoció. Yo negocié con la gente del Monzón durante 3 o 4 meses. Ese fue un chambón, ¿no? Es un chambón. Claro, eso se dio también a consecuencia de que se capturó a Artemio, ¿no? Así es. El mando mayor en ese momento de no hubiésemos Sendero podido Luminoso. entrar al Monzón. Y por eso te digo que la idea de trabajar en todos los frentes es absolutamente necesaria, ¿no? Como por ejemplo también haber tenido en esa época a un consorcio de policías retirados absolutamente éticos de Europa y de Estados Unidos, que nos permitieron entrar hasta los baños de los aviones, ¿no? Entonces ahí había que trabajar con el aeropuerto, con SUNAT, con este consorcio extraordinario, gente senior, Ujú. ¿no? Que había tenido casi toda su carrera en la lucha contra las drogas, ¿no? Monzón, se atrapa a Artemio, era el momento perfecto para hacer una pequeña revolución en la zona. Durante un promedio de 4 meses en Lima, te reuniste con todos los equipos con los que había que reunirse para poder llevar una alternativa a la zona. Lo hacen en equipo, ¿no? Eran personas que no tenían DNI. Se les adjudicó, pudieron acceder a beca Se llevó, en una palabra, se llevó al Estado. Se llevó al Estado. ¿No? O sea, no era ir y tomarse la foto y Ajá. erradicar y decir qué éxito, hemos erradicado 13.000 hectáreas, que fue un éxito, obviamente. Pero eso fue producto de la negociación y producto de un plan de desarrollo en la zona, en el Monzón, ¿no? Que implicaba el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo, ¿no? El corto plazo era de inmediato llevar un desarrollo alternativo a través del Ministerio de Agricultura y a través de Vida, ¿no? Pero también llevar salud. Yo recuerdo con emoción, ¿no? Las colas que hacían las personas, en años no habían tenido eso para poder atenderse en salud, sobre todo las mujeres, ¿no? Depistaje del cáncer, chequeo de embarazos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se llevó al Estado y se empezó, por ejemplo, con productos que iban a ser muy rápidos, pero también con los programas sociales, porque no puedes erradicar y dejar a la gente en el aire. Entonces se comenzó con frijol de palo, con otro, pero también con toda esa planificación de cacao y de café,
que tú sabes que da en 3 años, Ujú. pero no puedes pues esperar los 3 años Claro. para atender a personas que habían estado con el 76% de pobreza total. Ahora, yo creo, y tú estás tocando ese tema y me encanta lo de la sensibilidad, o sea, más allá de todo lo que hay que organizar y todo lo que hay que hacer, porque cuando tú planificas todas estas cosas, nadie te habla sobre la empatía, sobre el afecto. Yo en ningún proyecto, ni acá en Cedro, ni en ninguna parte, encuentro los términos o los conceptos de empatía, ¿no? o de afecto, o la necesidad de la escucha activo y de los tiempos plurales, como le llamo yo, ¿no? Por ejemplo, a veces mi secretaria, excelentes secretarias en De Vida, me decían, pero Carmen, ¿por qué tienes que recibir a este señor si no tiene cita? Oye, ese señor ha venido en burro o en chalupa, ¿no? Entonces, entender esa situación de precariedad Ujú. y a veces de desesperanza también instalada, porque no ven, ¿no? Otra perspectiva, es importante, ¿no? Y no únicamente, o sea, sensibilidad sí, pero es una de las partes, ¿no? Porque también tener la fortaleza, porque justo ahora que tocas ese tema, recuerdo que uno de tus escoltas recordaba que justo cuando vuelven al Monzón para inaugurar la sede del Banco de la Nación, se les armó todo un grupo de revoltosos liderados por una persona que les había dicho que cuando él venía a Lima nunca lo atendían. Ah, y sí. tu escolta te recomienda, o sea, lo mejor era huir, salir de ahí lo antes posible. Tú ordenaste que no y fuiste a cuadrar a ese pata y le hiciste recordar delante de todos que cada vez que él había ido lo a había yo Lima, atendido. lo habías atendido. Bueno, me ayudó mucho y me ayuda mucho el reconocer las caras. Yo tengo muy buena, digamos, capacidad para eso, ¿no? Ajá. Puedo tener muchas debilidades, pero las caras se me quedan mucho y los nombres, y trato de asociarlos, ¿no? Entonces, cuando se dio esta situación, que era una situación tensa, caramba. complicada, me di cuenta de la cara y me di cuenta que yo conocía a este señor. Y no sé pues cómo el cerebro te funciona y me vino el nombre de esta persona, que incluso, para reírnos un poco, se había pintado el pelo de azul, ¿no? Pero en esa época no, pero claro, era tan artificial que Ya. yo Quedaba lo claro. reconocía, Ajá. ¿no? De todas maneras. Entonces lo llamé por su nombre Ajá. y le dije, pedí el megáfono. Ajá. Me acuerdo en el Monzón. Y le dije, usted ha estado De Vida, yo lo he atendido muy bien, podemos seguir conversando, y ahí se desinfló el asunto, ¿no? De nuevo, o sea, pequeños detalles. Quizás la edad, como tú mencionabas, te ayuda, Ya, ya. porque por lo general... ¿La edad no da coraje? La edad te, no sé, como que te hace ser menos impulsivo, ¿no? No puede haber nada más impulsivo que lo que hiciste. Digamos, la coherencia más bien te indicaba era obedecer a tu escolta y partamos de acá. Lo que tú hiciste fue todo lo contrario. Bueno, sí, creo que... Más achorada no podías haber sido. Creo que tienes razón. Pero digamos, como que arriesgas más también, ¿no? Arriesgas más. O sea... ¿Sabes qué bacán es esto? Porque, y es a esto lo que quería llegar, y lo que me conmovió más al leer tu libro, como te decía, eran las historias y lo que significaban es, vivimos en una coyuntura donde precisamente tú has, como cabeza de vida, has estado trabajando con 2 gobiernos en los que justo la función pública estaba en alza, donde teníamos burócratas de lujo. Hoy no. Y mientras se leía, sentía mucha frustración por el hoy en día. Sí, a veces uno siente, ¿no? Desesperanza,
en los retrocesos, ¿no? Pero, sin embargo, fíjate, De Vida ahora tiene a Carlos Figueroa, que es una persona que trabajó conmigo en De Vida, cuando yo era jefa de De Vida, y que ha retomado muchas de las cosas de la política de drogas de Vida, y que yo creo que lo está haciendo bien. Ahora, uno siempre va a tener limitaciones por la falta de voluntad política de repente de los, digamos, jerarcas, en fin, de las coyunturas, de todo, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, en el caso de Vida, lo están haciendo bastante bien. Qué bueno. ¿No? Siento que ahora se ha retomado, por ejemplo, la interdicción. Acaban de tener 2 golpes enormes en la cosa de drogas, en la frontera con Ecuador, ¿no? Sobre todo. Y eso es un trabajo a veces silencioso, porque claro, no puedes estar pavoneándote de lo que haces justamente para poder hacerlo, ¿no? Así es. Entonces yo sí creo que hay cosas que se pueden estar haciendo bien y que hay que resaltarlas, ¿no? Pero el asunto de drogas es un asunto tan integral, que tiene que ver con ocupación juvenil, que tiene que ver con cárceles de otro tipo, con rehabilitación. Es decir, si pensamos solamente en los efectos Claro. de la violencia que produce la producción de drogas, ¿no? Que capta sobre todo a gente joven, ¿no? Entonces, es muchísimo, donde todos los sectores Ajá. tienen que participar, ¿no? Entiendo perfectamente tu punto, tu visión. Claro, y a lo que yo me refería es no al mundo de las drogas, sino al mundo, a nuestro día a día, ¿no? Yo te leía y decía, funcionaria pública, o sea, como esta, necesitamos a montones. Los teníamos. Tengo amigos que han muy capos, que han estado en la función pública y que ahorita se han ido a trabajar a la empresa privada, están ganando muy bien, pero caray, el que perdió fue el país. Porque teníamos, Sí. y estamos perdiendo, y vemos que en los diferentes órganos tenemos a gente, es como que hubiera un concurso, a ver, ¿quién es más mediocre? Ah, ya, entra tú. Y estamos, o sea... Claro, la cosa de meritocracia tiene que fortalecerse, ¿no? Muchísimo. Yo recuerdo, por supuesto no voy a decir nombres, pero recuerdo cuando entré a De Vida en la primera etapa que estuve, llamé a una persona muy capaz, muy formada, etcétera, que la conocía, o sea, no puedo negar que tenía cierta amistad, pero era un perfil que yo necesitaba. A la semana o a la semana y media descubrí que había falsificado un título. Uy. ¿No? Por supuesto, esa persona salió ese día, ¿no? Y sin juicio, sin nada. O sea, salió, ¿no? Es decir, porque pudo haberme él cuestionado todo. No, él reconoció, esta persona reconoció totalmente que había hecho eso. Hoy en día más bien es como que si se solicitara quién ha falsificado títulos, allá, bacán. Toma, tienes un puesto en el Estado. Qué pena, ¿no? O sea, que... Sí, ahora hay gente valiosa y hay gente pues que no lo es, ¿no? Pero es un país que necesitaría tanto de articulación, de suma, ¿no? De posibilidades, sobre todo para gente joven, ¿no? Carmen, tú además eres psicóloga. Como sociedad, no estamos tomando las calles. O sea, bueno, Lima. En Lima estamos como que estamos dormidos, ¿no? ¿Cómo lees eso? ¿Tienes una explicación? No sé, yo peco de optimista. Y yo, como me muevo en diferentes sectores, tanto etarios como sociales, etcétera, veo que hay muchos esfuerzos, muchísimos. Y yo creo que la sociedad civil y la empresa tienen un rol fundamental, ¿no? Y que creo que además la empresa ha despertado últimamente más. O sea, en términos de responsabilidad social, en términos de win-win con la sociedad civil, ¿no? Los gremios tradicionales no, pero están apareciendo grupitos, ¿no? Se están encontrando ahí
Sí. Un grupo de empresarias, empresarios que están levantando la voz. Sí, por ejemplo, Falta un poquito más fíjate, todavía, ¿no? nosotros en Cero tenemos un programa con migrantes, sobre todo venezolanos, ¿no? Ujú. Y hemos firmado con Confiep y con un enfoque que se llama empresas integradoras, que tienen cuotas para recibir a migrantes. Entonces, eso, por ejemplo, para mí es un gran avance, ¿no? Que la empresa esté, digamos, de acuerdo con abrirse para una migración formal, etcétera, etcétera, ¿no? Bajar la xenofobia, bajar la violencia, etcétera. Entonces, se están haciendo cosas que son interesantes, pero faltan pues muchísimo, ¿no? Falta. Muchísimo. Entonces, y darle espacio a la gente, ¿no? O sea, a la gente joven y a la gente con experiencia también, ¿no? Y ahí, claro, ahí entra otro tema clave, ¿no? Porque para darle espacio se requieren medios de comunicación, ¿no? Y ahí está, y hay otro gran problema. A mí me duele mucho como comunicador, ¿no? Nos están dando a conocer, más bien nos estamos dejando inundar por las noticias falsas, ¿no? Sí. El Perú mejor instruido se enchufa a Willax, o sea, todo de cabeza, ¿no? Sin embargo, tú encuentras esperanza. Ay, sí. A la edad que tengo, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Contágianos. Yo creo que uno, ¿cómo te puedo decir? Cuando uno es mayor, trabaja también en dos planos, ¿no? El plano personal, de decir, ¿qué es lo que realmente puedo seguir haciendo? Yo no pienso que parar y decir, ya me jubilé, eso no es para mí, ¿no? Sí, bajar el ritmo de repente, incorporar más gente joven, escuchar a gente que viene con cuestiones. Ahora estoy por tomar un curso, por ejemplo, de inteligencia artificial y todo lo demás, para tampoco no quedarte out del diálogo, ¿no? Pero yo pienso que cuando decimos... Para oxigenarte también de la realidad nacional. Sí, claro. Yo estudio piano hace años para oxigenarme. Nado hace años para oxigenarme. ¿Sigues nadando? Sí, sigo nadando, ¿no? Carmen, tienes 81 años, o sea, es alucinante. Tienes 81, ya. Y esa energía, ¿cómo? Tienes una hermana mayor y son completamente diferentes. Sí, pero mi hermana también tiene mucha energía. Ajá. En su campo, muchísima energía. Mi hermana pasa... ¿Cuál es la magia? ¿Tus papás qué hicieron? ¿Con qué las alimentaban? Yo creo que yo provengo en esa energía mucho más de mi mamá, ¿no? Esa a veces obsesión por planificar y por manejar el tiempo más de mi papá, ¿no? Que a veces lucho también contra eso y mi esposo me ayuda, me dice, cálmate, lo que no vas a poder controlar o qué sé yo, ¿no? Además, vamos a llegar a la comida y la señora no va a estar vestida, ¿no? Porque creo que el manejo del tiempo me ha ayudado mucho y me ayuda muchísimo, ¿no? Pero también es un poco obsesivo de mi parte, ¿no? Entonces, mi papá tenía, yo recuerdo, hasta las tumbas compradas, ¿no? De él, de mi mamá. Era un hombre previsor, era un broker de seguros. Entonces, eso te explica un poco las cosas, ¿no? Y mi mamá era más bien, más libre, ¿no? Es bacán lo que comentas. Me quedo en el detalle de tu pareja. De nuevo, una pareja grande. Justo tú contabas en otro episodio del libro, te pasabas 20 días del mes en el campo y al regresar, a veces no tenían que hablar. Él te observaba y te leía y sabía que estabas necesitando algo. Y me parece realmente hermoso ese tema del amor, ¿no? De encontrar a la persona adecuada y cultivar el afecto, ¿no? Sí. Bueno, tanto él como yo creemos en un amor no posesivo, ¿no? No.
Clave, ¿no? La posesión, ¿no? Somos interdependientes, sí, pero no dependientes, ¿no? Todos somos interdependientes de alguna manera, pero no depender, no basar tus decisiones en la consulta permanente con la otra persona, de un lado y de otro, ¿no? Y yo sí creo en la ventaja, por lo menos para mí, de compartir valores básicos, ¿no? Si tú me preguntas si pudiera estar yo con una persona estafadora o maltratante, o que solamente le importe el dinero, o sea, tampoco. Que se sienta muy vivo porque toma el auxiliar para adelantar. No, claro, no. Yo, por ejemplo, estoy con Rodolfo porque también él viene de una familia arequipeña, con mucho esfuerzo llegó a Lima, él a los 12 años, entró a Labarte, ¿no? Ujú. Al Colegio Labarte, y luego entró a la uni a los 16 Caracho. y empezó a trabajar a los 17. Entonces, el esfuerzo que él ha tenido y unos padres extraordinariamente afectivos, ¿no? Que recibían además en su casa pequeña y elemental a cualquiera que viniera de Arequipa o a cualquiera que viniera de otro lado, eso marca, Ujú. ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos sido y somos personas que recibimos con lo que tenemos, ¿no? Recibimos a muchos huéspedes, siempre hemos recibido muchos huéspedes, ¿no? Con lo que hay. Y creo que eso es muy bonito, ¿no? Y eso es una de las cosas que yo admiro en Rodolfo, por ejemplo. ¿No? Has usado la palabra clave, ¿no? O sea, había una película donde la chica le gritaba a él, ¿cómo quieres que te ame si no te admiro? Claro. Y la admiración no va necesariamente por una, ¿cómo te puedo decir? Por una cantidad de riqueza. No, la admiración va por los valores que tenga. Detalles. ¿No? Los detalles, los valores con el otro, no solamente contigo, ¿no? Entonces, eso lo tengo muy claro, ¿no? Disculpa que te corte ya, pero quiero enganchar con tu visión positiva, y me acabo de acordar que hace muy poquito, antes de ayer, en Talara, ¿no? En Piura, un niño, un escolar, en una actuación a la que fue justo la presidenta, el ministro de Educación, les exigió de una manera muy educada, pero muy sólida. El niño. El chiquillo, ¿no? Les pidió que estén a la altura. O sea, fue hermoso. Entonces, claro. Entonces quiero enganchar eso justamente con tu mensaje. Y creo que necesitamos, ¿no? Que nos contagies esa visión positiva y es creer que sí hay esperanza en este país, ¿no? Claro, pero también la visión positiva es porque tú partes de ti mismo, ¿no? Que tú estás contribuyendo de algún modo, ¿no? O que tú estás teniendo un enfoque de alguna manera, ¿no? O sea, ese es un plano individual que yo creo que es importante convencerte que tú eres parte de. Y eso es lo que hay que fomentar también con los demás, ¿no? El otro ya es la política, las grandes líneas de acción, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo, como te digo, mira, sí hemos pasado todo lo que hemos pasado en este país, ¿no? Sí. Hemos pasado... La primera Alan García. Sí, hemos pasado terrorismo, hemos pasado todo lo que hemos pasado. Fujimori. Y estamos vivos y estamos con esperanza todavía, ¿no? Yo creo que, no sé. Además es egoísta también decirlo, porque uno es privilegiado, uno sabe qué va a comer este día, te puedes cubrir tu salud, etcétera, etcétera. Sí. O sea, es muy fácil decir, ¿no? Pero como tú no sabes qué vas a comer mañana o te arrastras como un viejo en la calle a vender caramelos porque no te queda otra, en un país que debería tener un sistema de salud y de pensiones y de todo, ¿no? Entonces,
tampoco podemos decir que eso es ahora, eso se arrastra Sí. de una negligencia, de una mala gerencia, de una falta de previsión y corrupción en el país, que es por años, ¿no? Entonces eso da mucha lástima, ¿no? Mucha pena. Y uno tiene que ponerse en los zapatos, si tú lo decías, en algún momento en el otro, ¿no? Y tenemos que juntarnos, ¿no? Sí, Tenemos que sí, juntarnos. sí. Ser una mancha brava. Ahora, yo tengo 2 nietos, ¿no? Una de 25 y otro de 23, ¿no? Desde que nacieron prácticamente el afán, y felizmente tienen una madre que los ha educado maravilloso, el afán era que no estén en burbujas. Es bien difícil, ¿no? Es bien difícil. Uno en la católica, mucho más inclusivo. Ella en la de Lima, ¿no? buenas universidades, pero con un poquito climas diferentes, ¿no? Correcto, claro. En última instancia es la persona la que escoge, ¿no? Uno hace el lugar. Pero, por ejemplo, yo me preguntaba el otro día, conversaba con una amiga, también psicóloga, y le decía, ¿en qué medida la inseguridad en la ciudad, estaba hablando de Lima, Sí. hace que cosas que tú hacías con tus hijos o tus nietos antes, no las puedas hacer, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, con Renzo, mi hijo, que lo dejaba en el teatro en la cabaña, encargado de la señora acomodadora, y tenía 4 años. Y le decía, lo recojo cuando termine la función. Eso pues jamás lo vas a poder hacer hoy día. Claro, yuca. ¿No? O íbamos a parques donde prácticamente nos hacíamos cualquier cosa y los chicos estaban ahí jugando, incluso los nietos, que son otra generación, ¿no? Entonces, como la inseguridad también te produce barreras de ese tipo, donde la comunicación entre sectores sociales, ¿no? entre edades, etcétera, toda esta cosa de protégete, ¿no? Protégete. El miedo. El miedo, terrible. Nos han sembrado ¿no? miedo y claro, tenemos que rebelarnos también ante eso, ¿no? O sea, así es. También es chamba nuestra, ¿no? Así es. Sí. Yo justamente estaba escribiendo una cosa para una amiga que me había pedido y había empezado diciendo porque me pregunté sobre el trabajo, ¿no? Entonces le digo, bueno, el trabajo no termina en las 4 paredes o en la pantalla, ¿no? Sino está cuando esperas en un consultorio médico, cuando vas a la bodega, cuando compras en tal esto. Y me decía, ¿por qué? Porque en la medida que te relaciones con el que está haciendo cola igual y le metas letra, en la medida en que estés en el consultorio y converses con la persona que también está esperando al médico. De nuevo, ¿no? Para volver al punto de origen, tu escolta, cuando te enteras de este grupo de hombres que se iba a encargar de tu seguridad, tú los viste como personas. Y día a día te fuiste preocupando por conocerlos. Y uno de ellos sigue trabajando hoy contigo, Oscar. Sí, Oscar sigue trabajando. Por ti conoció la música clásica, conoció el teatro. Y hoy en día, trabaja con ustedes y además es administrador de empresas. Sí, terminó su carrera, ¿no? De alguna manera también tú sublimas algo, ¿no? La pérdida, por ejemplo, de Renzo para mí, que fue muy dura. Oscar, en el fondo, puede ser también el hijo, ¿no? Que continúa, como muchas otras personas. Claro, ¿no? claro. Sin que se lo digas. Correcto. Obviamente, y sin que uno sea totalmente consciente de eso todo el tiempo, ¿no? Claro. Pero el punto es que le has cambiado la vida. Sí, sí, yo creo que hay gente también que te cambia la vida. A mí me han cambiado también en mi desaprendizaje, porque todos tenemos, creo, un desaprendizaje. Que es tan sano, ¿no? Que es tan sano. También hay gente que me ha cambiado la vida. Por ejemplo, fíjate, yo soy muy lectora, me encanta leer, es un refugio además, ¿no? Para mí. Sin embargo, en mi casa no leían. Mi mamá, mi papá no leían. Me acuerdo que iba mucho a cócteles, embajadas, y mi papá me decía, oye, saca selecciones, porque compraban selecciones,
Sacas elecciones porque voy a ir a la embajada de Guatemala, ponte, ¿no? Para ver qué dice, ¿no? De Guatemala. A veces mi papá no sabía ni quién era el presidente de Guatemala, ¿no? Bueno, sino que era una vida social, ¿no? Muy bonita, muy social. Muy limeña. Muy limeña, ¿no? Entonces, yo no he tenido una base ahí de personas que me... O sea, sí, mi mamá, por ejemplo, me acuerdo haberme dormido, ¿cómo tiene esas imágenes? Con el Quijote y los anteojos así acá, y sentir a mi mamá quitarme despacito los anteojos y el libro, ¿no? Esas cosas de afecto, ¿no? Que las tienes hasta el resto de tu día, ¿no? Pero quien me hizo a mí leer y amar realmente la lectura fue una monja de mi colegio, absolutamente estrafalaria, la madre Fernández, que era prima del actor Fernández, que ya murió, una tipa genial que salía por los patios tocando su violín y que me empezó a traer libros, ¿no? De Pereda, ¿no? De autores españoles sobre todo, y yo me empecé a entusiasmar enormemente por la lectura, gracias a ella. Entonces yo creo que sí, hay personas que de todas maneras marcan en tu vida, ¿no? Y eso también te da una lección de cuánto puedes tú marcar. Una cosa, por ejemplo, que para mí ha sido significativo es cuando Oscar se llevaba ya mi carro, no el carro oficial, ya estoy hablando de Cedro, llevaba mi carro, siempre yo tengo Filarmonía, lo único que veo con el carro es Filarmonía. Cuando le daba el carro, regresaba con cualquier cosa menos Filarmonía. Hoy día, cuando le presto mi carro o salga mi carro, sí tiene Filarmonía, ¿no? No sé si porque en nuestro diálogo o porque él es muy generoso conmigo. Pero porque le agarró el gusto o de repente porque lo hace por mí, Ajá, ¿no? ajá, Lo cual ajá. también me parece lindo. Pero también hay que entender, ¿no? Que los gustos pueden ser pues muy variados y que también tú tienes que apreciar lo otro. Y hay que aceptarnos, ¿no? Y por supuesto, y no todo el mundo tiene por qué no seguirte. Y nadie es perfecto. ¿No? Carmen, mil gracias. Bueno, bacán, porque justo me hablaba de esta monja que es una maestra, y permíteme obsequiarte Mancha Brava Maestras. Qué maravilla. A ver qué te parece. A ver qué te parece. Una maravilla, una maravilla. Te felicito realmente porque esto es realmente trabajar por la igualdad, ¿no? Y disminuir violencia. Sí. ¿No? Además las ilustraciones son bellísimas y a ver, ya me contarás si está en algo bellísimo. las historias. Bueno, Carmen, mil gracias. Mil gracias a ti, ha sido muy divertido. Bueno, nos vemos de este martes que viene al otro. Ya saben, si les gusta, denle me gusta, compartan, porque escuchar, ver a mujeres batalla como Carmen Macías hace bien. Chau.